Cuando pensamos en la historia, la que nos han contado, casi siempre nos vienen a la cabeza los mismos protagonistas. Reyes, generales, científicos, revolucionarios, vamos, un desfile de hombres ilustres que llenan los libros. Pero claro, esta forma de ver las cosas nos lleva a una pregunta bastante importante. Y a ver, si rascamos un poco la superficie, por supuesto que encontramos mujeres increíbles. Figuras que rompieron todos los moldes y dejaron una huella tan profunda que la historia simplemente no pudo borrarlas del todo. Mujeres con un poder, un intelecto o un liderazgo que eran sencillamente innegables. Pensemos, por ejemplo, en Leonor de Aquitania. Ella no fue una simple reina consorte, que va, fue una de las personas más ricas y poderosas de su tiempo. Su ducado era más grande que las tierras del propio rey de Francia. Su influencia fue absolutamente determinante en la política de dos de los reinos más importantes de la Edad Media. O si damos un salto hasta el siglo XIX, nos encontramos con Ada Lovelace. En una época en la que las mujeres casi no tenían acceso a la educación superior, ella fue capaz de ver mucho más allá de las matemáticas de su tiempo. Entendió que una máquina podía hacer más que calcular, podía crear, y así escribió el primer algoritmo de la historia, a lo que ella misma llamó ciencia poética. Y ya en nuestra historia más reciente tenemos a Margaret Thatcher. Se la puede analizar desde 1000 ángulos, está claro. Pero es innegable que, como primera mujer al frente del gobierno británico, transformó su país de arriba abajo. Dejó una marca tan profunda que el thatcherismo sigue siendo un concepto que se estudia y se debate hoy en día. Estas mujeres, desde luego, son fascinantes. Pero a ver, ¿son la norma o más bien la excepción que confirma la regla? ¿Representan de verdad toda la experiencia de las mujeres a lo largo de la historia? Pues la realidad es que por cada mujer que consigue un hueco en los libros, hay muchísimas más que han sido olvidadas. Y esto, como vamos a ver, no siempre ha sido por casualidad. Esta cita, que viene de una investigación sobre la historia de América Latina, nos da una idea clave para entender todo esto, el concepto de los silencios prefabricados. La cosa es que no se trata de que se hayan olvidado de ellas sin querer. Es una construcción, un relato que elige muy bien qué contar y, sobre todo, qué es mejor callar. O sea que el kit de la cuestión es este. La ausencia de mujeres en la historia no es un vacío casual, es una estructura montada. Es el resultado de un sistema que durante siglos decidió que lo que ellas hacían no era importante, o peor, que su participación en la vida pública era algo raro que había que minimizar o directamente borrar del mapa. Y ojo, que esto no es una idea moderna, ¿eh? Fijaos en esta carta de Abigail Adams a su marido, John, que fue uno de los padres fundadores de Estados Unidos. En 1776, en plena Revolución por la Libertad, ella ya se daba cuenta de la tremenda hipocresía de luchar por liberar naciones mientras se mantenía sometida a la mitad de la población. Esa mentalidad era la que creaba esos silencios. Para entender bien cómo funcionan estos silencios, vamos a meternos de lleno en un caso muy concreto: el papel que jugaron las mujeres en las guerras de independencia de América Latina. Un momento de cambio total, lleno de heroísmo, donde detrás de los grandes nombres de siempre se movió una fuerza femenina gigantesca y absolutamente crucial. La sociedad de la época les tenía asignado un papel muy clarito: ser madres y esposas, quedarse en casa en el ámbito privado. ¿Pero qué pasó en realidad cuando estalló la revolución? Pues que ellas le dieron la vuelta a la tortilla. Las reuniones sociales se convirtieron en nidos de conspiración. La gestión de la casa sirvió para organizar y financiar ejércitos enteros, y la supuesta sumisión se transformó en un desafío frontal al poder. Es que su participación fue increíblemente variada. Las tertulias, esos salones que parecían simples lugares para pasar el rato, se convirtieron en centros de debate clandestino donde circulaban ideas prohibidas por la corona. Usaron su supuesta invisibilidad social para moverse como correos y espías sin levantar sospechas. Donaron sus fortunas, sus joyas, y algunas, como Gregoria Batallanos, directamente cogieron las armas y lucharon como un soldado más. Y que nadie piense que esto eran 4 anécdotas, ¿eh? Miremos los datos de una sola ciudad, San Juan, en Argentina, mientras se preparaba el ejército de los Andes. Cientos de mujeres hicieron donaciones que quedaron registradas. Y no hablamos de pequeños gestos, no. Hablamos de una movilización económica brutal, que fue fundamental para que la guerra siguiera adelante. Donaron dinero, joyas, incluso personas esclavizadas para el ejército, cientos de animales y un montón de suministros. Y todo esto nos lleva a una figura que es clave en todo esto: la soldadera. Esa mujer que acompañaba a las tropas, que las alimentaba, las cuidaba y muy a menudo luchaba a su lado. Es una figura constante en la historia de América Latina, y aunque eran vitales para que los ejércitos sobrevivieran, su papel casi siempre se ha visto de forma romántica o como algo secundario, en vez de reconocerlo por lo que era: una participación militar y estratégica en toda regla. Pero la cosa no iba solo de armas o de dinero.
Para muchas mujeres, la batalla más dura fue otra, la de conquistar un espacio propio en la vida pública, conseguir el derecho a expresar sus ideas y a participar en el debate de su tiempo. Fue, en resumen, una lucha por las palabras. Fijaos en esta pregunta, publicada en un periódico de Buenos Aires en 1801. Una mujer, firmando con el seudónimo La amante de su patria, lanza un desafío directo al director. Es una de las primeras veces que queda constancia de una mujer reclamando su derecho a escribir en la prensa. Es un momento fundacional, el pistoletazo de salida de una larguísima batalla. Y claro, atreverse a alzar la voz tenía un precio. Y era un precio altísimo. Escritoras como Juana Manso o Juana Manuela Gorditi, que se lanzaron a fundar periódicos o a escribir para el público, se enfrentaron a burlas, a insultos, a la falta de dinero. Se las acusaba de abandonar sus deberes de mujer y sus proyectos eran saboteados constantemente. Para seguir adelante hacía falta una valentía fuera de lo común. Cada pequeño paso era una victoria gigante. Que Polita de Lima diera una conferencia pública en 1894 no era solo un evento social. Era un acto político, una demostración de que una mujer podía ocupar un lugar de autoridad intelectual, un espacio que hasta entonces había sido solo para hombres. Fue un momento que abrió el camino para muchas otras que vinieron después. Entonces, ¿qué pasa cuando empezamos a tirar del hilo y a sacar a la luz todas estas historias? ¿Qué ocurre cuando empezamos a llenar esos silencios prefabricados? Pues que lo que descubrimos no es solo la historia de las mujeres. Descubrimos una historia mucho más rica y compleja para todo el mundo. Empezamos, por fin, a reclamar la narrativa completa. Y aquí vemos lo sutil que podía ser este borrado, porque incluso cuando la contribución de una mujer era tan enorme que era imposible ignorarla, como la de la heroína mexicana Gertrudis Bocanegra, que fue fusilada por los realistas, el reconocimiento era diferente. A los héroes hombres se les daban títulos honoríficos. A ella, de forma póstuma, le dieron una pensión para sus hijas. Su honor se midió a través de su papel de madre, no como el de una líder por derecho propio. Al final, todo se resume en esto. La historia no es un conjunto de hechos fríos y objetivos, sino un relato, una narrativa que se construye. Y reconocer a las mujeres ocultas de la historia no va solo de añadir nombres a una lista, va de algo mucho más profundo, va de preguntarnos quién ha tenido el poder de escribir esa narrativa hasta ahora, y qué otras voces, qué otras historias todavía nos quedan por descubrir.